¿Cómo te ha ido de pandemia, por cierto? Muy bien. Es Sí. curioso decir eso en estas épocas, pero personalmente esta época ha sido muy bonita porque desayuno como y ceno con mis hijos, tiempo para jugar con mi hijo fútbol o antes que esto estábamos jugando a las traes. Sí. Productivo porque no hay tiempos de transporte, las cosas empiezan a tiempo. Ha sido muy bueno en eso. Lo que no ha sido bueno es ver lo que estamos haciendo con nuestro país y con nuestro mundo. Eso ha sido muy triste. Así es. Totalmente de acuerdo. Si les parece, empezamos. Ya está la transmisión en Facebook, ¿verdad? Sí, ya Humberto? estamos en Facebook, sí. Perfecto. Pues creo Pues muy bien. que podemos empezar. Pues ahora sí que iniciamos y primeramente agradeciendo a todos su tiempo y su asistencia a esta sesión conjunta de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado y la Barra Mexicana Colegio de Abogados en su coordinación de Derecho Internacional y Comparado. Pues les damos la bienvenida cordialmente a todos ustedes. Y bueno, tenemos un invitado de lujo, la verdad es que tenemos a una autoridad en la materia. Y bueno, pero antes de dar inicio, antes de presentarle y darle la palabra, quisiera nada más dar 3 anuncios. El primero es para miembros de AMEDIP. Muy posiblemente tengamos el próximo viernes 7 de agosto, a reserva de confirmación, pero posiblemente el próximo viernes 7 de agosto los convocaríamos para una reunión entre miembros, exclusivamente entre miembros de AMEDIP, para hacer la revisión de la ley modelo a fin de poderla actualizar más que nada y ver qué posibilidades habrá de incorporarla al proyecto de Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Les pedimos a todos los miembros que están interesados en que nos hagan llegar sus comentarios por correo electrónico para poderlos circular. El segundo anuncio es que en semanas pasadas el senador Monreal presentó ante el Senado de la República una iniciativa sobre reforma constitucional en materia de justicia digital. Bastante interesante, muy bien hecha, muy bien elaborada. Y a iniciativa de nuestro vicepresidente, el magistrado Óscar Cervera, la MEDIP envió una carta en apoyo precisamente a esa iniciativa y ya hemos iniciado un diálogo entre la oficina del senador Monreal y la MEDIP. En breve tendrán algunas noticias al respecto. Por último, y este es un anuncio general, se está circulando la convocatoria a nuestro seminario nacional, que en esta ocasión, dadas las circunstancias, será virtual. Y les recordamos que la fecha límite para entrega de ponencias es el 16 de agosto. Entonces, los que estén interesados en participar, bienvenidas sus ponencias. Solo les recuerdo que nuevamente la fecha límite es el 16 de agosto. Y bien, ahora sí le dejo la palabra al maestro Juan Carlos Guerrero para que nos presente a nuestro invitado de lujo. Muchísimas gracias. Y como bien lo mencionaba Eli, hoy tenemos el gusto de que nos acompañe Francisco González de Cosío. Y un poco en relación al currículum de Francisco, él es abogado por la Universidad Iberoamericana, tiene su maestría en Derecho por la Universidad de Chicago, también su doctorado es por la Universidad de Chicago, tiene cursos en especialización en finanzas en el Harvard Business School, en la Universidad Panamericana, especialización en amparo, taller de mediación en el Harvard Negotiation Institute, especialización también en mediación por Pepperdine, Instituto de Especialización de Ejecutivos, diplomado en Contabilidad de Impuestos y Régimen Fiscal. Y podemos seguir, interesante, también tomó el curso de Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado en la Academia de Derecho Internacional de la Haya, y seguimos en diversos cursos que ha tomado tanto en las universidades en el extranjero, Universidad de California, tanto en la Universidad en el campus Davis como de Berkeley,
También tomó los diplomados de negocios internacionales, arbitrajes y contratos en la Escuela Libre de Derecho, y en su experiencia profesional formó parte del despacho de Barrea, Siqueiros y Torres Landa antes de pertenecer a diversos programas de abogado extranjero, tanto en Estados Unidos como en París. Y es fundador del despacho González de Cosío Abogados. Todos lo conocemos perfectamente por sus diversos libros. El libro de arbitraje es un referente no nada más en México, sino en Latinoamérica, y a mí me ha tocado el que se lo mencionen reiteradamente en diversos foros a Francisco, pero además del libro de competencia de arbitraje, tiene ahí textos relacionados a competencia económica, entre muchas otras cosas, derecho deportivo, y en verdad todos sabemos la gran capacidad que tiene Francisco para generar textos jurídicos, textos que además siempre le he reconocido, tiene una segunda capacidad de irlos enriqueciendo. Entonces, lo suelta y al recibir comentarios los va enriqueciendo hasta crear unos productos bastante interesantes. Francisco, un gran placer y un gran honor que nos acompañes el día de hoy. Con este además sé que es un nuevo tema o una nueva línea de investigación que has empezado a generar, ¿no? Gracias, Juan Carlos. En efecto, el tema que me invitan a dar es uno que llevo tiempo estudiando, pensando y escribiendo sobre él. Por eso me emocionó tanto la invitación tanto de AMEDIP como de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Además, veo a muchos amigos y expertos prominentes en este grupo. Por ende, me entusiasma que me inviten a tratar la idea que voy a presentar. Y eso es justamente lo que voy a hacer. Voy a presentar una idea, voy a venderles una idea. Y quisiera, por favor, pedirles que sean muy duros conmigo en esta idea, porque es una idea que estoy convencido que tiene aspectos importantes y coyunturalmente relevantes, mundialmente y en México, por cosas que están pasando. ¿Se ve la presentación? ¿Sí? Sí, perfecto, perfecto. Sí. Bueno, y es la idea, como dice la presentación, de expropiación regulatoria. Pienso hablar 30 minutos, a lo mejor 35, y si alguien tiene observaciones que invito a que las hagan, especialmente críticas, les pido por favor que las apuntemos, se las pongan en chat, como ustedes prefieran, y que las discutamos con mucha intensidad al final. Juan Carlos destacó algo que le aprecio, y es que efectivamente durante mucho tiempo intentado que cuando lanzo una idea al mercado de las ideas, yo creo que existe un mercado de las ideas, esa idea, por cierto, viene de Milton Friedman, no es mía. Ese mercado de las ideas es competido y es un mercado en el cual, conforme uno escucha las críticas a las ideas, puede mejorar la idea, y el libro que citó Juan Carlos justamente busca eso: recoger las ideas que se han lanzado, las críticas, admitir errores cuando existen, cosa que pasa con mucha frecuencia, matizar o refinar la idea cuando es procedente. Y la idea que yo quiero tratarles el día de hoy es expropiación regulatoria. ¿Qué significa y qué no significa? Y para ello me gustaría hacer tres cosas. Uno, hablar de la coyuntura que estamos viviendo para perfilar el tema. Dos, hablar tanto de expropiación como expropiación regulatoria, un caso particular del primero. Y tercero, llegar a una conclusión que es la idea que les quiero vender. Empiezo con la primera parte. Coyuntura. Estoy convencido, llevo un tiempo diciendo en algunos lugares y platicando con algunas personas, algunas de las cuales están en este foro y que son personas que respeto intelectualmente y con quienes me aparta esta opinión, pero estoy convencido que estamos viviendo una decadencia. Y en una decadencia, lo que uno se pregunta es ¿qué debe uno hacer en una decadencia? Y a la decadencia a la que me refiero es la decadencia de los valores liberales, que llevábamos aproximadamente 70 años capitalizando y 40 muy intensos en materia de adjudicación internacional, y que ahora estamos, después de esta Belle Époque, si me permiten la metáfora histórica, estamos viviendo el post, un poquito como pasó
en la Francia decimonónica, que luego vino la Primera Guerra Mundial, esperando que no haya una guerra o que esperando que no haya un pasago tan catastrófico, pero sí creo que estamos viviendo una reducción de los valores liberales que llevábamos un tiempo creando, viviendo, cultivando, y que hoy, irónicamente, por motivos de esos valores liberales, estamos ya no acatando. Y es en esa coyuntura de decadencia que yo quisiera presentar esta idea, capitalizarla en la discusión internacional que está teniendo lugar y presentar una tesis. ¿Cuál es el objetivo de esta idea? Y este es lo que yo quisiera que anoten como, al final, en 40 minutos, pregúntense si los he convencido. La idea es que no solo existe, sino debe existir el concepto expropiación regulatoria. Y por cierto, esto puede ser algo extraño, como que debe de existir. Y es que ha habido muchas personas que cuestionan el que pueda uno poner las dos palabras expropiación y regulatoria juntos, que eso es algo extraño. Expropiar significa algo, regular significa algo, y que uno los junte es extraño, es raro, es controvertido. Propongo que debe de existir. Segundo aspecto es que regular y expropiar, aunque distintos, generan una tensión, y entendido cada uno es el concepto jurídico que hoy tenemos de derecho internacional, que es expropiación regulatoria. Y recalco que es de derecho internacional. Por eso cuando Eli y Juan Carlos me invitaron a esta plática en un foro como este, quise tocar este tema. Porque es un concepto jurídico que viene de derecho internacional, que está en el derecho internacional general. Inclusive si México no hubiera celebrado un solo tratado de inversión, estaría sujeto a derecho internacional general, y ahí está. Y lo que ha pasado con los tratados de inversión, los 3.300 que existen en el mundo, es que la discusión que ha habido es si embona derecho general internacional con los tratados de inversión y cómo embona. Y la razón de exponer esta idea de esta manera es porque existe, y es parte de la coyuntura que quiero abordar. Llevamos algunos, más o menos 4 o 5 años criticando o viendo, no criticando, viendo críticas de otros hacia el sistema internacional y hacia el sistema arbitral internacional, y vemos ataques que ya tuvieron éxito, ya le han dado tiros mortales a ciertos sistemas arbitrales en distintas partes del mundo. Tenemos un nuevo tratado, el TEMEC, que es fruto de esas críticas, y una de las críticas estridentes que se han hecho al arbitraje de inversión es que contiene el concepto expropiación regulatoria, y que ese concepto es un concepto desdeñable, es un concepto que impide o complica la facultad regulatoria de un Estado, y en un caso dramático se ha dicho que inclusive al existir lo que tiene que hacer el Estado es recomprarle su facultad regulatoria a inversionistas. Es decir, lo que dicen es, ¿cómo es posible que yo, Estado, no puedo regular una temática social delicada, y que yo, al hacer o emitir mi regulación y que lesionó una inversión, pues yo tengo que tomar recursos públicos y dárselas a inversionistas extranjeros, recalcando la palabra extranjeros como si eso fuera especialmente malo y delicado, que pues eso depende del país de donde se emita la crítica, van a decir, pues son cerdos capitalistas que vienen de otra parte del mundo a México o a Europa o al país anfitrión de la inversión, y tengo yo que pagarles para poder regular. Esa es esta crítica que se le conoce en inglés como regulatory chill, que existe un enfriamiento regulatorio de la capacidad regulatoria del Estado, es algo propiciado por el arbitraje de inversión y exacerbado por el liberalismo detrás de ello. Y esta idea la expongo tal como se ha dicho, porque creo que hay que tomarla como se ha dicho y hacer ver que eso simplemente no es cierto. Es una crítica que malentiende, que expone ciertas cosas, sobreexpone otras, y sobre todo, y es el punto 3 que quiero tratar, quiero defender explicando qué ha sucedido y dando el contexto total de ello. Esta es la coyuntura en cuanto al objetivo. Quiero confesar y hacer un acto de promoción que creo que no está mal que haga, y es que en esta obra que está citada en su pantalla, agoto, hay un capítulo que se llama Expropiación Regulatoria, y el libro es Arbitraje Comercial y de Inversión. David Enríquez es el editor, Tyrant es de este año y acaba de salir. Ahí hay un capítulo entero sobre este tema, y todo lo que voy a decir se basa en ese capítulo, y de hecho reduzco, o más bien resumo ese capítulo. Decadencia. ¿Estamos en decadencia o un simple retroceso? Y es una duda que llevo, confieso, un par de semanas pensando, porque en la presentación de este libro dije lo que acabo de decir,
y dos personas que respeto intelectualmente, una en ese foro y otra después, me dijeron, yo creo que está siendo muy pesimista. ¿Cómo que una decadencia? El mundo va a ir mejor. Y lo chistoso de esa discusión es que estoy de acuerdo con ellos en que el mundo va a ir mejor, en que hay una fuerza positiva en el mundo que es la que nos ha sacado de muchas cosas, inclusive en los peores momentos. Pero luego pensé, sigo pensando que estamos en una decadencia. En una decadencia es una reducción, lo he estado investigando históricamente los periodos de decadencia, y es un retroceso justamente, es una reducción, es un echar para atrás, marcha atrás, de un statu quo que era en verdad mejor, pero que por algún motivo ha decidido socialmente reducirse. Y lo que yo observo, salvo su mejor opinión, es que hay un sistema internacional que llevábamos 70 años creando, y que estamos ahora destruyendo. Y es parte de lo que me han dicho que algunas personas que respeto difieren. La Primera y Segunda Guerra Mundial nos dieron, por más terribles que fueron, algo precioso, y es capital. Nos dolió tanto la Primera y Segunda Guerra Mundial, fue tan doloroso matar a 70 millones de personas en esas dos guerras, que aprendimos algo muy sencillo que hoy en día estamos volviendo a olvidar, y es que el proteccionismo es malo, que la xenofobia también es mala, que es como llevaba muchos pensadores, entre ellos me viene a la mente Montesquieu, siglos diciendo, comerciemos. De hecho, la ICC, el gran ideal de la institución arbitral más importante del mundo, que depende de la cámara más activa del mundo, de la Cámara de Comercio Internacional, su gran ideal es mercader de la paz. Si comerciamos, somos menos proclives a pelearnos, a matarnos. Y ese ideal que llevábamos 70 años creando, lo estamos destruyendo. Un caso particular de eso, hay muchos ejemplos, no los abordo ahora, pero un caso es el arbitraje de inversión. El arbitraje de inversión es un bicho raro, es una figura extraña, ¿por qué debería un Estado sentarse en una mesa, por ejemplo, en Washington o en París o en otro lugar? No es tan importante dos, pero es donde están las oficinas centrales del CIADI, y cuando uno va, ya sea como árbitro o parte a discutir un caso, se sienta en sus oficinas y discute un representante de Estado con un representante, un inversionista, por qué estuvo bien o mal lo que sucedió, la medida gubernamental recurrida. Y lo hacen par y paso. No hay esta distinción que uno frecuentemente asume entre el Estado todopoderoso y el chico, que por cierto uno, depende de qué lado esté, escucha con frecuencia lo contrario. Cuando uno trata o asesora a estados no tan grandes, lo que ellos dicen es cómo voy yo a pelear contra una transnacional. Recuerdo algún estado centroamericano que me contrató para asesorarlo en algo y que me decía, ¿cómo voy a sentarme yo en esta mesa con esta transnacional? Entonces, no es evidente quién es el grandote siempre, pero lo que sí es que, y tenemos que admitir, el arbitraje de inversión es una figura extraña. Es una figura que, si se analiza sus orígenes, fue por un banquero y un pensador alemán, y esto hay que decirlo, por un intelectual y una persona que era de origen empresarial, es Schatz y Abstract. Ellos dos idearon el concepto, un tratado de inversión, y celebró Alemania por primera ocasión con Pakistán en 1959 un tratado de inversión. El objetivo era tutelar, resguardar el capital que de Alemania se transmitía a Pakistán, y esa idea encontró eco. Hoy en día tenemos más de 3.300 tratados de inversión en todo el mundo y casi todos contemplan arbitraje de inversión. Esta idea es una idea que cuando uno la piensa, hay veces que hay que detenerse y ir back to basics. Es una idea extraña. ¿Por qué debería el Estado sentarse con un particular ante un particular? Tres árbitros particulares no deben ser funcionarios del Estado, y discutir la legalidad internacional de una medida gubernamental. Y si uno lo piensa con más detalle, es la respuesta a un mundo distópico. Es decir, yo estaría dispuesto a aceptar, para efectos de una discusión inteligente, que en un mundo ideal no debería de haber arbitraje de inversión, debería haber adjudicación internacional plena, en la cual todos los estados aceptan totalmente el derecho internacional, aceptan que existe, aceptan que deben de acatarlo, y que la fuerza o el poder no juega un papel. Ese no es el mundo en el que ustedes y yo habitamos. Vivimos un mundo en el cual la clase política no quiere derecho internacional, en esencia porque significa reducción de poder, y por definición quien ostenta poder en un país, dado el sistema actual que tenemos de competencia vía elecciones por poder, lo que quiere es más poder. Entonces,
ostensiblemente o no, lo que quiere la clase política no es reducirse su poder, es ejercer más poder. Entonces, acatar al 100% el derecho internacional, incluyendo adjudicación internacional, es algo que simplemente ni los países más avanzados del mundo están dispuestos a aceptar. Ejemplo de ello, que el estatuto de la Corte Internacional de Justicia al día de hoy exige consensualismo para tener jurisdicción sobre una controversia. Esto, yo pienso que refleja una falta de madurez internacional de todos los estados del mundo por la importancia del derecho internacional. Ahora, esa es una discusión distinta y es una discusión provocadora, pero es mi opinión honesta, que no queremos derecho a adjudicación internacional, y como no queremos adjudicación internacional, nos encontramos con la siguiente situación, y es que cuando el capital siempre fluye a las oportunidades que lo hacen rentables, siempre, esto es un axioma económico, si existe una oportunidad interesante económicamente, el capital fluirá a ella, y si no es interesante, no fluye. Aprendiendo que los estados o aceptado que los estados no tienen recursos ilimitados para financiar el desarrollo, una opción, y esta es la gran idea, la gran aportación que hizo Aaron Broges, el padre del CIADI, fue, bueno, ¿por qué no inventamos un foro? Como no hay adjudicación internacional obligatoria, ¿por qué no inventamos un foro en el cual, si un inversionista va a un país y compromete recursos y tiene un problema, en vez de ir a sus cortes, y como no hay adjudicación internacional, pues vayamos a un foro ad hoc para discutirlo? Y lo discutimos frente a personas que tengan nuestra confianza, que sean gente honorable, que sean gente inteligente, que sean gente experimentada, que sean gente con autoridad. Y ellos deciden quién tiene la razón de lo sucedido. ¿Y bajo qué parámetro? Bajo derecho internacional. Y esa es la semilla que germinó en arbitraje de inversión. Por ende, yo estoy dispuesto a admitir que el arbitraje de inversión es un bicho raro, pero es un bicho raro producto del mundo en el que vivimos, que la gente no quiere adjudicación internacional obligatoria. Ahora, en ese contexto y con este trasfondo empecemos a la materia, la idea que les quiero vender. La tesis que yo les propongo es triple. Uno, la expropiación regulatoria está en el acervo de conceptos jurídicos de derecho internacional, por ende, los tratados de inversión son irrelevantes para efectos de ello. O sea, no adicionan derecho internacional existente, simplemente lo toman para poder adjudicar internacionalmente en base a él. Segundo, expropiación regulatoria por motivos que explicaré en 4 minutos es un concepto que nace de una fricción. Y la fricción, por un lado, es el derecho de propiedad, el derecho fundamental a la propiedad que tenemos, y segundo, la facultad del Estado de regular. Y tercera idea, la facultad de regular es una facultad como cualquier otra. Se puede utilizar para fines loables o se puede utilizar para fines distintos. Y es aquí donde nos interesa el concepto jurídico facultad regulatoria. La facultad regulatoria ha sido usada y es usada con frecuencia, yo diría que como regla para atender problemas sociales, para remediar problemas sociales. Pero eso no quiere decir que siempre, que toda medida que se toma no tiene lo que llamo aquí eufemísticamente, un fin distinto. La historia y la historia de derecho internacional y historia económica está plagada de ejemplos en que la facultad regulatoria fue utilizada para fines distintos. Cito 2 simplemente porque me parecen interesantes. Primero, las 13 colonias en Estados Unidos. Acabo hace poco en esta cuarentena de acabar un libro sobre la historia de Estados Unidos de Jill Lepore, se los recomiendo. This Truth se llama. Es una nueva, porque es un libro de este año, perdón, del año pasado. Es un nuevo recuento de la historia de Estados Unidos, pero bajo los ideales de su constitución. Precioso libro, tanto sustantivo sobre cómo está escrito. Y una de las cosas que aprendí en ese libro es cómo las 13 colonias, previo a conformar Estados Unidos, emitían o se emitían entre ellos medidas regulatorias que favorecían a los intereses de súbditos de distintas colonias. De tal forma que las personas que vendían o importaban té en Massachusetts convencían a su legislativo de Massachusetts para que emitiera legislación que establecía aranceles o tomaba medidas discriminatorias en contra de aquellas personas que de otro estado, de Delaware, traían té. Objetivo, zanjar su mercado y quedarse con él. Eso es un uso incorrecto, si uno cree que no debe haber proteccionismo,
de la facultad regulatoria. Ejemplo 1. Ejemplo 2, y este es conmovedor. Las medidas de arianización que durante la Segunda Guerra Mundial tomó el Tercer Reich. Hay una cantidad enorme de instancias en las cuales decidido que querían que la clase industrial alemana no estuviera en manos de judíos, se dedicaron a arianizar la clase industrial, y la forma de hacerlo es que seleccionaban, emitían una ley que lo que hacía es les incrementaba impuestos o les establecía medidas, obligaciones u otro tipo de pasos que obligaban al judío a vender a una persona preseleccionada, adecuada y por ende, y por supuesto, aria. Era una forma en la cual se establecía, pellizcaban a ese dueño de ese negocio y lo forzaban a hacer una venta en términos muy favorables para el comprador. Ese es un ejemplo de expropiación regulatoria. Y esas son las cosas que yo percibo, según su mejor opinión, que en esta etapa histórica hemos olvidado. Estas cosas pasan hoy en día en nuestro mundo. Por ende, necesitamos conceptos jurídicos como expropiación regulatoria. Paso ahora a expropiación y expropiación regulatoria. La expropiación, todos sabemos, no necesitamos en este foro justificar la apreciación, pero existe en derecho internacional. Y lo que derecho internacional ha hecho nunca es comprometer la facultad de expropiar. Nunca. Ni siquiera después de la resolución del nuevo orden jurídico internacional se cuestionó la facultad, la existencia de la facultad. Lo que se hizo, y es aceptado, y es derecho internacional general al día de hoy, es establecer ciertas condiciones. Causa de utilidad pública, forma no discriminatoria, mediante compensación, pronta, adecuada y efectiva, y hay casos mexicanos interesantes, y eso está en nuestro acervo de derecho internacional. El dilema, lo que voy a abordar es el dilema de expropiación regulatoria y luego la experiencia que se ha ganado sobre ello. Los requisitos los acabo de decir. No, por utilidad pública, no discriminatoria, mediante debido proceso y mediante indemnización pronta, adecuada y efectiva. Los tipos de expropiación que existen son varios. Expropiación es en verdad un género más amplio en derecho internacional que existe en derecho local. Y eso, por cierto, en el libro que cité, vale la pena analizarlo, porque lo que yo encontré, una de las lecciones que encontré escribiendo ese capítulo, es que lo que los civilistas llamamos expropiación es distinto a lo que los abogados de common law llaman expropriation. O para ser exacto, los abogados de common law hablan más de takings, utilizando el concepto jurídico y experiencia de la quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos, no property shall be taken without just compensation. Esa oración es una oración que está plagada de contenido y de experiencia jurisprudencial. Y algo que uno cuando analiza toda esa experiencia se da cuenta que expropiación conforme a common law es distinta en cuanto a materia civil en países civilistas como nuestro, porque en materia civil expropiación significa la privación de la propiedad, tradicionalmente llevada a cabo por un ejecutivo. El decreto expropiatorio que emite el jefe local, local, o sea, estatal o federal, por el inmueble tal. Eso es lo que habitualmente bajo derecho administrativo aprendemos que es expropiación. En Estados Unidos, por ejemplo, y no es solo Estados Unidos, taking es algo muy distinto. Es cualquier privación o disminución del universo, del bundle de derechos de propiedad que todos aceptamos que es la propiedad. La propiedad no es un derecho, es un universo, un grupo, un conjunto, un puñado de derechos que tenemos quienes tenemos algo, quienes nos decimos propietarios de algo. Y ese puñado de derechos recibe mucha más protección bajo el concepto taking y la jurisprudencia constitucional de Estados Unidos que el concepto expropiación y la jurisprudencia mexicana. Y es el concepto de common law el que se filtró a derecho internacional. Ergo, derecho internacional da un margen mucho más amplio de tutela de lo que es expropiar que lo que ofrece un derecho local, por ejemplo, el mexicano civil. Es una de las grandes lecciones que me llevé al hacer este estudio comparado. De tal forma que en derecho internacional existe algo que no existe en México, expropiación directa o indirecta, o medidas equivalentes a expropiación. Bajo derecho internacional, una medida no llamada expropiatoria, sino que tiene el efecto expropiatorio, disminuir los derechos de propiedad, es considerada una medida equivalente
a expropiación. ¿Por qué? ¿Por qué equivale? Porque su efecto jurídico es el mismo. Si te reducen, si te privan del alcance de los derechos de propiedad, habrán hecho un measure equivalent to expropriation. Y este, por cierto, es por algunos autores de derecho internacional citado como uno de los grandes desarrollos la última mitad de siglo de derecho internacional. El aceptar que no solo es la expropiación directa la que tutela el derecho internacional, sino las medidas equivalentes. De hecho, es una de las grandes aportaciones de los tratados de inversión. Hay un progreso que se ha logrado a través de los mismos. Luego está la constructiva, o que en inglés se llama de una forma muy interesante, se llama creeping expropriation. Cuando paulatinamente un conjunto de actos distintos, separados, pero en el tiempo alineados para lograr como propósito el mermar eventualmente la utilidad de un activo, it creeps upon you. La expropiación te acaba deviniendo constructivamente con un conjunto de circunstancias o un conjunto de medidas gubernamentales. Y luego está la expropiación regulatoria. Como mencionaba, es más, antes de decir lo que mencionaba, quiero citar una frase que es como empieza el artículo o el capítulo que le cité, y es esta frase de Oliver Wendell Holmes. Como ustedes saben, Holmes es uno de los grandes en Estados Unidos. Y estaba curiosamente ayer leyendo a alguien que lo citaba, un libro de literatura y derecho, y las obras de Holmes no solo son jurídicamente interesantes, son literariamente interesantes, ayer aprendí. Y una de las frases que en nuestra materia se han emitido y que han provocado mucho interés es esta frase. Y dije interés porque hay quien la critica y hay quien la aplaude. Cuando la regulación vaya demasiado lejos, será tratada como un taking y debe haber compensación. Y ahí está el caso en el cual se citó. ¿Qué significa too far? ¿Qué significa demasiado lejos? Es parte de lo que yo quiero tratar con ustedes en esta exposición y es el punto de partida del capítulo que estoy citando. Hablemos, para entender cuándo va demasiado lejos, de la facultad regulatoria del derecho a la propiedad y la tensión que provoca. En el capítulo hablo con mucho detalle de lo que es la facultad regulatoria, no conforme a derecho local, que eso todos lo sabemos, artículo 73 de la Constitución, sino conforme a derecho internacional. Y conforme a derecho internacional hay una cascada de casos muy importantes desde Barcelona Traction, el Lotus Case y otros que lo que básicamente establecen es que el derecho internacional reconoce que los estados no solo pueden regular, deben regular. Es el instrumento de gerenciación de problemas sociales que es la obligación del Estado conllevar. ¿Quiere eso decir que pueden hacer lo que sea? No. El derecho internacional es sobre este tema entendido como un límite, como una cortapisa, como un espacio de maniobra que te reconoce que puedes hacer dentro de ese espacio lo que quieras, pero hay cosas que no puedes hacer. Es decir, dicho de una manera más fácil de aceptar, la facultad regulatoria es como toda facultad. La facultad está dirigida a una finalidad, pero no quiere decir que puedes hacer lo que quieras con ella. Derecho de propiedad, y también hay una sección del capítulo donde abordo el derecho a la propiedad, cómo se regula en México, cómo se regula en forma interamericana y los precedentes interamericanos que han regulado qué significa y hasta dónde llega el derecho a la propiedad. Y el corolario es que el derecho de propiedad no significa que puedes hacer lo que quieras con la propiedad. Y esto, más de uno de ustedes me dirá, Francisco, no tenías que ir a todo el derecho interamericano o la jurisprudencia interamericana para llegar a esta conclusión. Con que hubieras estudiado el Código Civil Mexicano y el inicio, el comentario preliminar sobre él, encontrarás que es aceptada la postura desde el siglo XIX que la propiedad no es ilimitada. Hay una hipoteca social sobre todo la propiedad. Y eso es cierto, pero ¿por qué es relevante citar esa idea en este contexto? Porque la propiedad, si tú eres propietario de esto, no quiere decir que puedes hacer lo que quieras con esto. Puedes hacer lo que quieras dentro del régimen que te permite el derecho local. ¿Por qué es interesante recalcar esto aquí? Porque esta característica del derecho a propiedad, que no es omnímodo, es semejante a la facultad regulatoria, que no es omnímoda. Y ello genera una tensión. Y es en esa tensión, es en ese choque de dos principios aceptados por loables, puedes regular, debes regular, tienes propiedad, pero no puedes hacer lo que quieras, que está la expropiación regulatoria. Y lo que quiero abordar con ustedes en este contexto es cómo se ha visto bajo derecho internacional
en el capítulo que he citado, se habla de la literatura, busqué toda la literatura del mundo sobre ese tema, toda la doctrina arbitral sobre este tema, o sea, no solo derecho internacional, sino doctrina arbitral y los casos. Y lo que yo quiero hacer ahorita es resumirles los primeros dos y abundar un poco en el 3. Los primeros dos, y repito, está en este libro, estoy haciendo publicidad, pero la literatura y doctrina pueden, en mi opinión, decantarse y resumirse en este triple postulado. El derecho internacional acoge o recoge el concepto de taking, que es más amplio conforme a derecho civil. Y es un concepto abierto, es un concepto dúctil, no es números clausus, y incluye no solo el que te priven de la propiedad en el sentido registral o en el sentido civil de la palabra, sino incluye cualquier, como dice la UNCTAD, erosión de los derechos de propiedad. Si te erosionan los derechos de propiedad, estarás en presencia de un taking. Segundo postulado, el análisis que se ha seguido por la literatura estadounidense y derecho internacional sobre si existe un taking es este que ven aquí. Existe, se justifica, se indemnizó. Ese es el triple ángulo analítico que no es evidente, dio ciertos timonazos la jurisprudencia, especialmente en Estados Unidos, pero creo que es válido hoy por hoy decir esto. Y, por último, el taking puede operar por regulación. A veces mediante regulación, de hecho no a veces, se acepta que toda regulación significa costo. Piensen ustedes en impuestos, evidentemente un impuesto genera costo. Piensen ustedes en un trámite para construir, eso es costo. Toda la regulación que busca un fin social implica costo. Aceptado que toda la regulación implica costo, aceptado que la regulación puede destruir un activo cuando se convierte en un taking. Y es sobre eso que quiero enfocarme un poco más, depurándolo, catalogándolo en estos tres elementos: el efecto sustancial, la justificación y los adjetivos. Empezamos con el primero. De los muchos casos que van a encontrar citados en este capítulo, he escogido el caso probablemente que más miedo, creo que es la palabra correcta, que más chills en la espina dorsal gubernamental internacional generó, y es cuando Philip Morris demandó a Uruguay por las medidas que el Uruguay hizo para abordar, para regular la marca de los cigarros. Se llevó ese asunto al derecho internacional de inversiones, una demanda de arbitraje de inversión, aduciendo que la regulación 80-80, así se llama, que básicamente lo que hacía, no tengo cigarros aquí, pero lo que hacía es que una cajetilla de cigarros por completo, llegó a estar por completo, pero en el momento que se empezó era la regulación 80-80, el 80% de la cajetilla debía decir fotos como fetos muertos propiciados por fumar, o lenguas mutiladas, o cáncer de piel, todo tipo de fotos que hemos visto en muchos lugares, exigían por ley que estuviera eso. A tal grado que como creció las medidas gubernamentales, llegó un momento en que la cajetilla de cigarro no tenía la marca. Entonces, la pretensión de Philip Morris era que Uruguay había expropiado su marca. El análisis que siguió, recuerden que estamos hablando sobre el efecto, sobre cuál es el test para analizar si existe un taking, es el de efecto sustancial. Para que una medida en el plano internacional pueda considerarse taking o empezar a considerarse taking, tiene que tener un efecto sustancial en el negocio. Ahora, ¿qué significa sustancial? Depende del negocio, depende del tiempo, depende del impacto que tuvo, pero les puedo decir que si los estamos acostumbrados a ver informes financieros de peritajes o de daños, si uno ve la trayectoria de la empresa y va de esta manera o va subiendo y de repente ve un golpe súbito que es en la fecha de la medida gubernamental, pues esa reducción súbita en el resultado financiero será sustancial. Bueno, ¿qué pasa si tiene un hipo y regresa? Bueno, pues eso no es sustancial, eso lo puedes recurrir de otra manera, como es trato justo equitativo, pero no puede ser expropiación regulatoria, porque se repuso el negocio y continúa. Entonces, ese hipo económico no es recurrible como regulación expropiatoria. Bueno, ¿y qué pasa si no hace esto, pero no continúa, si hace aquí en la mitad? Y esos son los casos grises, esos son los casos de zona de penumbra. ¿Hasta qué punto
la madrugada se convierte en día, el día se convierte en noche, hasta qué tanto es tantito, como decimos de broma, es lo que le da mucho espacio de maniobra a esta palabra. Pero es el primer elemento del test. Segundo, la justificación. Estuve buscando un caso que a mí este caso, Gani contra México, me gusta mucho, no solo porque lo ganó México, sino porque me parece un laudo muy bien concebido y redactado. Y lo que hace este laudo, lo que hace esta oración y otro caso que voy a citar, es dejar claro que el análisis debe incluir considerar la justificación. ¿Qué motivo da el Estado para justificar la medida que está dando? Y ahora, cuando uno dice justificar esto, no le gusta a los estados, porque los estados van a decir, yo soy el Estado, yo tengo la facultad regular, yo tengo el timón de esta sociedad, ¿por qué debería yo de ir ante 3 abogados privados extranjeros en Washington a explicarles, a justificar mi actuar? Respuesta, y es por eso que me gusta este caso. El derecho internacional no busca ser una especie como de órgano de apelación de la inteligencia, rectitud o éxito de la política gubernamental que tomes. Ese no es el papel. Lo que el derecho internacional quiere, y de ahí la frase much depends on context, lo que quiere hacer es esto. Los estados tienen un margen de maniobra amplio, y este caso es un caso de energía reciente, que de las medidas de energía que tomó España hace un par de años y que dio lugar a una cascada de casos, paréntesis, cualquier similitud con nuestra coyuntura es mera coincidencia, cierro paréntesis, se acuñó esta frase que se ha repetido por muchos lados y es muy sano que se repita, porque lo que no se quiere es actuar como una especie como de escrutador de las medidas o decisiones de política social de un Estado. Las políticas sociales que sigue un Estado son suyas y tienen margen de discreción o margen de maniobra conforme a derecho internacional. De tal forma que puede la política no ser buena, inteligente, óptima. Eso no es, el derecho internacional no es una forma de filtrar o de apelar la inteligencia en las políticas sociales. Es decir, un Estado puede adoptar políticas sociales incorrectas o malas, tontas, pero inclusive eso no genera responsabilidad internacional. ¿Por qué digo tontas? Citando de nuevo Gami. Gami tiene un párrafo, que no es este, en el cual habla de maladministration. Es un eufemismo o es una forma inteligente o objetiva de exponer qué pasa cuando el Estado la riega, cuando maneja pésimo el problema social. ¿Genera eso responsabilidad internacional del Estado? En sí, no. Siempre y cuando el objetivo haya sido verdaderamente el perseguido y no sea una excusa para lograr distintos objetivos. Recordarán en las primeras láminas que hablaba de distintos objetivos. Tercero, adjetivos. Se observa que los casos, tanto los seminales, los originales, como los posteriores, como los recientes, por ejemplo, toda la saga de España con renovables, todos esos casos generalmente arrojan adjetivos. Te dicen no solo que hay un taking, que hay una justificación, sino que las medidas hayan sido de buena fe, razonables, proporcionales, legítimas. Y aquí lo que yo quiero recalcar es el comentario de distintos. Si tu Estado en verdad perseguías un fin legítimo, algo aceptable, y lo hiciste mal, porque erraste, porque no administraste bien, pues eso no genera responsabilidad internacional del Estado. Pero si fuiste, hay una palabra que los australianos usan mucho que me gusta para explicar esto, si fuiste dodgy, si fuiste mañoso, si fuiste, lo que hiciste fue barnizaste o intentaste maquillar tus verdaderas intenciones con objetivos disque lo socialmente loables, eso sí genera responsabilidad social. Entonces tenemos casos como este. Vean good faith en la utilización de este párrafo. Y así van a encontrar muchos otros casos en el capítulo. Desarrollos recientes, y estoy a unos cuantos minutos, él y Juan Carlos de acabar. 2 que vale la pena mencionar en este foro. Primero, el CETA. El Tratado Canadá-Europa sobre libre comercio tiene este párrafo que están viendo entre ustedes. Y yo quisiera llamar su atención a la frase subrayada. Las partes reafirman su derecho a regular persiguiendo objetivos políticos legítimos como salud pública, seguridad, medio ambiente, moral pública, etc. El mero hecho de que una parte regule y que afecte negativamente las inversiones no constituye incumplimiento
a las obligaciones de esta sección, una de las cuales era no expropiar. Desarrollo 1. Desarrollo 2, TEMEC. El TEMEC, en el capítulo 14, se habla sobre arbitraje de inversión, y en el artículo 14.8 habla sobre expropiación. Y al momento de que se explica qué es expropiación, hay un pie de página que dice esto: este artículo se interpretará de conformidad con el anexo 14b. Y el anexo 14b nos dice que las acciones regulatorias no deben constituir expropiación indirecta, salvo en circunstancias excepcionales. ¿Qué comentario quisiera yo hacer respecto de estos dos desarrollos? Que eran totalmente innecesarios. Es falso lo que muchos dicen en muchos foros, de que lo que está haciendo el arbitraje de inversión es tomar o capturar la facultad regulatoria de los estados. Es falso que exista un regulatory chill. Es falso que tenga que recomprarle a capitalistas mezquinos que quieren solo lucrar el derecho a la facultad de Estado a regular. Eso es falso. Eso es diatriba. Eso es críticas de las que están de moda en la decadencia que estamos viviendo, que buscan, es más, no estoy seguro que buscan, pero que exponen lo acontecido en forma distinta a lo que en verdad está pasando. La primera versión del capítulo, que ustedes, si tienen la paciencia de hacerse del libro de arbitraje en materia de energía, ponía que, revisada toda la literatura, todos los casos que ha habido, incluyendo especialmente los de inversión, no encontraba un solo caso donde se hubiera indebidamente condenado un Estado por el ejercicio de su facultad de regular. Uno solo. Discutiendo con mucho detalle con un gran experto, Jan Paulson, sobre el tema, me hace ver, bueno, ¿y qué opinas de MTD contra Chile? Y me quedé pensando y dije, híjole, cada vez que discuto con él, me divierto mucho, además de que aprendo mucho. Y he estado pensando, y no estoy seguro que tenga razón, porque yo entiendo ese caso como un caso, una medida equivalente a expropiación, no expropiación regulatoria. Y por cierto, coincido con él que es un mal caso, pero quiere decir que es expropiación regulatoria y es algo discutible, depende cómo defina uno, yo creo que no. Pero aún así, o sea, en verdad, yo los invito, y si lo encuentran, por favor díganmelo, que encuentren un solo caso donde un tribunal arbitral ha condenado indebidamente a un país por regular. En verdad, no hay, no existe. Expongamos esto de una manera más abstracta y más digerible. No existe una tendencia mundial producto de arbitraje de inversión a hacer responsable a los estados por uso legítimo de su facultad regulatoria. No existe esa tendencia. Y si no existe esa tendencia, ¿por qué pusieron esto? O esto. Respuesta: por la decadencia de los valores liberales que estamos viviendo, en mi opinión. Propuesta que les hago, y con esto concluyo. Propongo un test, y está sustanciado o está detallado en el paper, en el capítulo. Si ustedes son árbitros de inversión y tienen ante ustedes un caso en el cual hay una medida regulatoria que se aduce como expropiación regulatoria, deben de hacer tres cosas. Uno, existe un taking. Fíjense que dije taking, no expropiación regulatoria. Perdón, no expropiación. Puse taking para hacer eco que el concepto jurídico internacional es más amplio que expropiación conforme al 27 de la Constitución. Segundo, es una medida proporcional. ¿Y a qué me refiero con esto? Es una medida que busca encontrar o dar un paso lógico para atender el temor social o el objetivo social evocado. Y tercero, ¿cuál es la finalidad en verdad de la medida? Y depende de ese test, esa es la propuesta que hago en ese capítulo, depende del resultado de este triple análisis, tendrán ante ustedes o no una expropiación regulatoria. Conclusión, triple comentario breve sobre el estado de la materia, sobre preocupaciones exprimidas y los corolarios de ello. Hay una cita en el capítulo de Rudolf Dolzer, que es uno de los grandes expertos, acaba de fallecer, que en paz descanse. Quien leyó sus libros sabe que es un gran experto, uno de los grandes comentaristas del arbitraje de inversión. Y encontré un artículo de él que habla de esta materia y dice: el arbitraje, los casos en materia de expropiación regulatoria son un caos. Respetuosamente difiero con Dolzer. Yo creo que no hay un caos. Yo creo que he estudiado todos los casos que ha habido,
Lo que hay es un espacio científico en vías de ser colmado mediante el trabajo del mercado de las ideas. Por eso agradecí tanto que Juan Carlos y que Eli me hayan invitado, porque esto que estamos haciendo, estamos llenando un hueco de un área muy compleja y la forma de llenarlo no quiere decir que sea caótica. Yo no veo falta de sintonía, que es lo que supongo que tiene en mente Dolcer al decir caos. Yo no veo falta de sintonía del universo de casos que ha habido todos sobre cuándo hay una explotación regulatoria y cuándo no. De ahí mi comentario asertivo de que es muy difícil encontrar un caso donde se haya castigado o condenado a un Estado por regular. Segundo, las preocupaciones esgrimidas como regulatory chill son, en mi opinión, carentes de sustancia. Yo creo que es el tipo de críticas, y ha habido el arbitraje de inversión como parte de todo este mundo que estamos viviendo en decadencia, ha sido objeto de muchas críticas, cada una de ellas en formas distintas lo he estado atacando, por ejemplo, los issue conflicts, el double hatting entre árbitros de inversión, el si se debe de borrarse de los libros el arbitraje de inversión en favor de tener un órgano como la OMC. Todas esas críticas he ido una por una, y hay varios artículos que si quieren se los mando a través de Eli, unos publicados en la revista de investigaciones jurídicas de la Escuela Libre de Derecho, en los cuales uno por uno voy abordando cada una de las críticas. Esta crítica, la de regulatory chill, es probablemente la más espinosa y difícil, y parte de lo que yo busqué con ese capítulo, con esta plática, es demostrar, me pregunto si lo logré, ustedes me dirán en unos minutos, que la preocupación respecto del anquilosamiento de la facultad regulatoria es exagerado. El derecho internacional es necesario, es hora de que le demos el espacio que se merece si lo que queremos es buscar progreso y bienestar. Simplemente, y este comentario ya no es jurídico, es económico, los escenarios... Perdón, me acabo de unir. Ok, bueno, pues... Los escenarios proclives a situaciones ganar-ganar que propician proceso, por ejemplo, vía la inversión, requieren de Estado de Derecho. Requieren de mecanismos que permitan que ante un problema como los que se suscitan en arbitraje de inversión, alguien equidistante los dirima. Y mientras no le demos un espacio serio a la adjudicación internacional obligatoria, vamos a necesitar contar con arbitraje de inversión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. La verdad es que el tema nos da a reflexionar bastante. Yo quisiera abrir el foro a preguntas y intentar o abrir a una interacción. Les pediría por favor que, para efectos de solicitar la palabra, en principio sea a través del chat. De pronto los que tienen su video abierto, con que alcen la mano ya los vamos identificando, y entonces también vamos viendo la posibilidad de otorgarles la palabra. En primera mano le daríamos la palabra a Luis Enrique Graham. Cari, ¿le podrías liberar su micrófono? Ya está liberado. Muchas gracias. Bueno, gracias, Juan Carlos, por la deferencia de permitirme intervenir de primera mano. Felicitar a nuestro querido amigo, el expositor Francisco González de Cosío, quien nos ha hecho el enorme favor de hacer un digesto de corrientes de pensamiento, tendencias y criterios en esta materia, que son muchos y son complejos. Yo quiero llamar a la atención aspectos muy importantes que puntualizó Francisco González de Cosío, y que los pongo en mis palabras y ojalá podamos reflexionar y discutir sobre ellos, porque coincido con él en que está en juego mucho. Está en juego mucho de lo que podemos esperar para un futuro que sea mejor, que sea estable, que dé certidumbre a nuestro país y a toda la comunidad de naciones. El primero tiene que ver con esta rectoría estatal, una rectoría en donde debemos entenderla como una facultad que ciertamente tienen los estados, y es indiscutible, de conducir sus políticas públicas y de hacerlo conforme a criterios razonables
de tutela de prerrogativas del Estado. O sea, ese es ese derecho de rectoría que se plasma en una práctica regulatoria, pero eso no puede ser entendido como el derecho del Estado de hacer lo que quiera, de hacer lo que se le da la gana. Si eso es lo que queremos tutelar, si alguien busca tutelar una pseudo prerrogativa absoluta del Estado, no es válido ningún mecanismo que se quiera diseñar para ello, ni es válido obstruir alguno que exista para evitarlo. Lo cual nos lleva al arbitraje de inversión, en donde de verdad te felicito, Francisco, por la forma tan amigable, didáctica, en que explicaste el por qué nace el arbitraje de inversión y a lo que nos lleva a tener hoy el arbitraje de inversión. Esta forma de arbitraje, que como tú lo dijiste, es un bicho raro, pero un bicho raro que fue producto de una aportación del derecho internacional que se fue dando poco a poco en el tiempo y que, contrario a algunas críticas injustas, y yo diría más que injustas, desinformadas, se ha logrado establecer un sistema que cumple con propósitos primordiales para dar certidumbre. Yo quisiera poner ante los críticos del sistema de arbitraje de inversión simplemente algo y que lo comparen con lo que es el sistema de solución de disputas de protección de intereses, como es el de un aparato jurisdiccional de cualquier estado. Uno, la transparencia. La transparencia desde la integración de los que componen un tribunal arbitral. Quiero saber en dónde hay un sistema en donde exista ese proceso de decantamiento desde que sean candidatos, que sean elegibles hasta que estén. Otra, transparencia en el procedimiento. Bueno, estos procedimientos están expuestos a un escrutinio universal prácticamente en línea. Quiero saber dónde lo hay. Errores ha habido algunos, tú has mencionado algunos, desde luego, pero entonces, ¿por qué ha habido en el aparato jurisdiccional de cualquier parte del mundo, de cualquier estado, errores? ¿Vamos a destruir ese aparato? O mejor vemos las cosas, ponderamos, y me parece que es un sistema en donde se logró vencer, y se me ocurrió algún día inventar esta expresión, que va a ser seguramente burda y bárbara, de humildad estatal jurisdiccional. Si nos enfrentamos con que un estado quiere establecer sus reglas y como él lo dice, es lo último que dice, es la última palabra, y del otro lado hay otro que piensa lo mismo, bueno, pues entonces eso nos va a llevar a un sistema de incertidumbre en donde el que invierte, y esto me lleva, con esto concluyo, al costo que pagaremos los habitantes, los ciudadanos de este estado o de cualquier otro, en donde quiera abandonar esa postura de humildad estatal, de humildad constitucional y estar dispuesto al escrutinio del arbitraje de inversión, si no se está dispuesto y quiere imponerse ese absolutismo jurisdiccional, en lo que vamos a terminar es que va a ser más costoso. ¿Costoso qué? Más costoso traer capital, más costoso crear empleos, más costoso brindar seguridad social, que es a lo que todos queremos. Pero no podemos hacerlo aventando piedras a un sistema que ha funcionado bastante bien. Y muchas gracias, Francisco, nuevamente por aportar a la reflexión estos puntos. Gracias a ti, Luis Enrique. Le estaríamos dando la palabra a Máximo Romero. Gracias, no sé si me escuchen. Sí, tengo abierto el micrófono. Sí, ¿verdad? Sí, ya. Gracias, Juan Carlos. Saludo a todos los asistentes y un saludo a Francisco, que tenía muchísimos años que no lo veía. Pues mira, yo tengo un comentario general. Primero, te felicito por tu presentación. Me hiciste recordar mucho de mis tiempos en época en el que trabajaba el tema de arbitraje. Tiene muchos años que no me vinculo a esto y me hiciste recordar, ¿no? Y dentro de esto que estoy recordando, me haces reflexionar, ¿no? Y creo que
pues ha habido una evolución dentro del arbitraje en México e internacionalmente en los últimos 20 años, que yo creo que es importante también reconocer y esto obviamente gracias a la suscripción de México de los tratados de libre comercio y de los APRIS. Entonces, todos aquellos que iniciamos hace 20 años, pues obviamente ahorita lo vemos con mucho gusto que ya esto ha evolucionado. Fíjate que yo tuve un poco de problema, no me quedó muy claro el planteamiento de tu tesis. No sé si tú pudieras ahorita abordarlo un poquito más para tenerlo más claro. De lo que yo recuerdo es que el propósito que se buscaba cuando se negociaban estos instrumentos y después cuando los defendieron, o los defendimos en algún momento, era precisamente parte de lo que tú decías, pero en un sentido diferente. En alguna parte de tu presentación tú sostienes que las expropiaciones indirectas han ido evolucionando con el tiempo y ahora tienes ciertos actos de autoridad que pueden desencadenar en una expropiación y que pueden ir más allá de la expropiación. Pero recuerdo que había la posición de gobierno que era completamente diferente, en el cual decían que eso no es lo que se buscaba. En otras palabras, un regulatory taking, un acto regulatorio de toma, pues no necesariamente tiene que ser compensable. La inteligencia de esto es encontrar esa división en donde el acto de autoridad es sujeto a responsabilidad internacional y tiene que ir acompañado de una compensación. Pero definitivamente no significa que porque un Estado toma esta acción regulatoria, ya está incurriendo en una violación del tratado o una violación de expropiación que pudiera asemejarse a un creeping expropriation, que podría ser una serie de actos que a lo mejor no por un solo acto fue la expropiación, sino que aunado a diferentes acciones te lleva a este creeping expropriation o esta expropiación progresiva. Entonces, creo que disiento a lo mejor ahí en el sentido de que el taking, ¿no? Sí, efectivamente tiene que tener una prueba, pero esa prueba tiene que ser en el sentido de entenderlo, que tienes el acto de toma del taking que te quita esos derechos de propiedad, que es la que todo el mundo conoce como expropiación directa, y la más difícil de probar, que es la indirecta, en donde puedes encontrar medidas equivalentes a la expropiación, el creeping expropriation o el regulatory taking, pero siempre pensando en que no se trata de buscar mermar el poder de policía del Estado de poder llevar a cabo actos regulatorios. Y esos actos regulatorios no necesariamente van aparejados de una compensación. No sé si te haga sentido lo que te comento. Mucho, y pide instrucciones a los moderadores, porque veo que también el doctor Pérez Nieto levantó la mano y otras. ¿Quieren que sigamos recibiendo preguntas y luego comento o cuál es su preferencia? Yo estaría pensando que vamos recibiendo, haciendo interacción de pregunta y respuesta, ¿no? Pondrían en la fila al doctor Pérez Nieto como el siguiente en participar, y por ahí tenemos también al subcoordinador de la Comisión de Energía también con una pregunta que nos ha planteado en el chat. Entonces, más o menos estaríamos siguiendo ese orden. Perfecto. Seré breve para que la mayor cantidad de gente pueda participar. Máximo, me fascina cuando alguien como tú difiere, y me acuerdo aquel caso que fuimos contraparte que nunca llegó porque lo logramos transigir gracias a tus buenas gestiones como funcionario. Lo que la tesis es, uno, que el arbitraje, que la expropiación regulatoria no es producto del arbitraje de inversión, cosa que si tú ves los trabajos de la UNCITRAL de hoy en día, el grupo 3, lo perfilan como culpable del regulatory chill. Es un concepto que está en derecho internacional general. Tesis 1. Tesis 2, que lo que busca cuidar expropiación regulatoria
no es que no se ejerce la facultad regulatoria, sino que no se ejerza mañosamente, si me permiten exponerlo de esa manera. Un gran ejemplo, a mí probablemente el caso que más amplio ha levantado en arbitraje de inversión, o uno de los 2 o 3, es Philip Morris contra Uruguay. Y vas a decir, pero Francisco, ese no prosperó. Sí, pero es un buen ejemplo de cómo, si la regulación, inclusive cuando onerosa, lastima muy seriamente la inversión, no va a generar responsabilidad internacional del Estado, porque lo que quieres no es evitar que el gestionador, el gestor, que es el Estado de los problemas sociales, no lo haga. Que lo haga, inclusive si lo hace mal, inclusive si otra persona lo hubiera hecho distinto, inclusive si lo hace torpemente. Eso no genera responsabilidad internacional. Es cuando lo hace mañosamente. Si hubiera, y esto se intentó, si leen el laudo de Philip Morris, lo que se argumentaba es que era una medida que buscaba otras finalidades. Y básicamente el tribunal, un gran tribunal, que por cierto hay una opinión disidente, pero no sobre este punto. Es muy importante eso, porque hay quien ha dicho, bueno, es que la bala les pasó por aquí. No, les pasó con otra cosa, y yo creo que en eso Gary Bourne tiene razón, en la opinión disidente. Pero en el tema de expropiación regulatoria, que es una medida onerosísima, muy invasiva de los derechos de propiedad del inversionista, inclusive esto no genera responsabilidad internacional del Estado. ¿Qué sí sería? Bueno, veamos lo que pasó en España. España invita a la comunidad internacional a invertir en España en energía renovable, paréntesis, cualquier similitud es mera coincidencia. Y ya que tiene una cantidad muy importante de inversión en renovables, da un timonazo legislativo, un timonazo que revierte por completo el incentivo fiscal que generó para atraer inversión, y entonces unos dicen destruye, unos dicen lastima seriamente la inversión. Eso sí generó responsabilidad internacional del Estado. Mi último conteo, y están todos citados en el capítulo, es que todos menos uno de los casos habían condenado a España. Ese es un buen ejemplo. MTD contra Chile no me gusta porque yo cuestiono si una medida regulatoria, pero admito que es un mal laudo. En ese caso, la negativa de un permiso de construcción en cierta parte de Santiago de Chile a un inversionista, una vez que ya había invertido, que ya había comprado el terreno, se demandó como una medida equivalente y se ganó. Y muchos sentimos cuando se emitió ese laudo que fue un mal laudo, que se equivocó el tribunal arbitral, pero no fue expropiación regulatoria, fue una medida equivalente. A lo mejor el símil mexicano, que tú lo conoces muy bien, es Metalclad. Metalclad contra México, yo no creo que eso sea expropiación regulatoria, pero lo que sí es una medida regulatoria, es un decreto ecológico del hongo este raro que había en Guadalcázar, y que entonces decían, eso tenía chanfle, eso lo que buscaba era privar del uso y disfrute de los activos del confinamiento de residuos peligrosos al inversionista, y ganó. Entonces, creo, no sé si esto esclarece la tesis, y contesté a tu pregunta. Gracias, ya me quedó claro. Gracias, Paco. Abriríamos el micrófono al doctor Pérez Nieto. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes todos. Buenas tardes, Francisco. Me da mucho gusto que estés con nosotros. Siempre he pensado que tú podrías ser un magnífico miembro de nuestra academia, pero te has defendido bastante. Ojalá que sigas en esta línea, una línea muy productiva de ideas. Siempre que te escucho, lo que dices, coincido contigo y me satisface. Creo que hay un solo punto que yo quisiera recalcar en el caso no solo del arbitraje de inversión, sino también del arbitraje comercial internacional, que es el punto de la independencia. Sin la independencia que da el contexto internacional, no se podría lograr lo que se ha logrado y lo que se ha avanzado. Yo creo que incluso para muchos gobiernos el resultado de este tipo de arbitrajes es muy claro si consultan a sus abogados
respecto de los problemas que puede acarrear una regulación de este tipo. Yo creo que en este caso se dictó un laudo correcto, no va a haber ningún problema en Estados Unidos para que sea reconocido. México tendrá que doblar las manos porque una vez que sea reconocido por juez americano, pues México tiene muchos recursos fuera y pueden ser embargados. Así que me da un gran gusto el escucharte, el que tú nos hayas ilustrado sobre este caso, y creo que queda para todos claro que el arbitraje de inversión tiene esa característica muy especial, su independencia dentro del contexto internacional. Bienvenido y muchas gracias. Paso la palabra a, tenemos por ahí a Carlos Rodríguez Amano, nos puso la pregunta en el chat, pero no sé si ande por acá y quisiera hacer la intervención Ya lo encontré, ya tiene directo. reiniciado su audio. Sí, gracias. Carlos, adelante. Sí, muchas gracias. Francisco, felicidades. Ha sido una presentación muy interesante y sobre todo para los que no somos expertos en arbitrajes nos ha ilustrado mucho. Mi comentario va mucho en función del tema de los recientes eventos que han habido en materia regulatoria en el sector de la energía con los acuerdos CENER y SENACE y recientes resoluciones de la CRE. Y se está volviendo mucho de moda el hablar acerca de arbitrajes de inversión, ¿no? Yo entiendo que el arbitraje de inversión hay que tener mucho cuidado porque no es que te resarzan en tus derechos a los permisos que tengas o a la inversión, sino es más bien compensatoria en cuanto a daños y perjuicios, ¿no? Y eso me preocupa porque muchas de las empresas que están en el medio, muchos abogados hablan de ese tema del arbitraje de inversión, ¿no? También sé que en el balance México ha tenido mucho éxito en los arbitrajes de inversión, en el sentido de que la mayoría los ha ganado, ¿no? Y las empresas no han sido muy exitosas, ¿no? ¿Qué nos puedes recomendar o qué nos puedes comentar al respecto, Francisco? Gracias. Creo que tenemos problemas con el audio de Francisco, ¿verdad? Sí. Sí, me parece que sí. Esperemos a que se reconecte Francisco. Ya está, ya tiene audio. Me sacó Ok, Francisco. Gracias. Estaba escuchando, pero se interrumpió la última pregunta sobre la experiencia actual y no oí el corolario de la pregunta. No sé si es mucha lata pedir que se repita ello. Sí, no, ¿si me escuchas ahí? Sí. Sí. Ok, no, básicamente el corolario de la pregunta es ¿qué recomendación nos puedes dar o qué comentario nos puedes dar ante esta vorágine de recomendaciones de considerar los arbitrajes de inversión en los temas de energía? Es una pregunta comprometedora porque, y quiero ser muy correcto en cuanto a que yo represento a algunos de los inversionistas. Entonces, no quiero argumentar mi caso en este foro, pero dando un paso para atrás de las medidas actuales que se están tomando, propondría ante ustedes que cualquiera que sea el resultado de esas acciones debe respetarse ya sea por el inversionista o del Estado. Tienen que confiar, como decía Luis Enrique, y lo mencionó el doctor Pérez Castro, Leonel Pérez Nieto Castro, perdón,
debe uno confiar en que si uno escoge a personas letradas y sigue un proceso decente, el resultado, inclusive cuando no sea perfecto, debe ser respetado como una cuestión de Estado de Derecho. Quisiera no perder la oportunidad de tocar un tema que la primera intervención del doctor Luis Enrique Graham creo que puede ser el más valioso de toda esta sesión, que es los beneficios que logra el arbitraje de inversión. Él tocó los beneficios y tocó la transparencia. Propondría, y hay mucho experto de arbitraje aquí, no solo arbitraje de inversión, sino arbitraje, y hace tiempo me topé con una circunstancia que me hizo pensar en esto. La calidad de justicia. El gran mérito que ha tenido el arbitraje es que da un producto. Por eso se utiliza. Y el producto es calidad de justicia. Hoy en día, las discusiones sobre las minucias procesales que ocurren en arbitraje, incluyendo arbitraje de inversión, son de tal nivel de a lo mejor exageración, que hay quien ya las llama due process paranoia, que hay una paranoia de debido proceso. Es decir, el nivel de calidad de justicia que uno obtiene en arbitraje en general, incluyendo arbitraje de inversión, es uno que es muy difícil para los sistemas judiciales en general dar, inclusive de primer mundo. Y eso es algo que yo creo que tiene que pensarse cada vez que hay un laudo importante. La semana pasada hubo un laudo ahí antepasada en medios que fue muy discutido y que dio lugar a comentarios delicados. Y es que eso es cuando hay un caso difícil, un caso politizado, suele disparar la ira de muchas personas, suele politizarse, y la gran constante cuando hay ira, especialmente ira de agentes sociales importantes, es decisiones no inteligentes o no las mejores decisiones. Yo quisiera proponer como ejemplo lo que hizo Nelson Mandela cuando le anuló su corte constitucional, su ley. Había una ley que era muy importante para él sacar y se la anulan. Uno pensaría que iba a enojarse, iba a atacar a la Corte Constitucional, y resulta que lo que hizo Nelson Mandela fue decir, qué bueno que inclusive al presidente le puede poner un alto nuestro Tribunal Constitucional. Y yo lo que propongo, y casa con la pregunta que don Carlos Rodríguez me hizo, es, cualquiera que sea el resultado, respetemos la institucionalidad de ese resultado, porque en ese caso todos ganamos. Muchas gracias, Francisco. Tenemos por ahí una pregunta de Fernando A.L. ¿Le podemos liberar el micrófono? No sé si anda por ahí. Fernando. Sí, está, pero no le puedo reiniciar el audio. Ya. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Aguilar. Estudié la especialidad de Derecho Internacional Privado cuando todavía la daban en la UNAM. No sé si todavía la den. Me presento porque fui a algunas sesiones de la MEDIV y por eso llegué aquí, nada más como formalidad para presentarme. Muchas gracias por dar por darme la palabra y agradecerle al ponente por su sapiencia. La pregunta va dirigida a que el día de ayer se ha estado hablando que el gobierno quiere salir a comprar medicamentos a través de la Organización Mundial de la Salud, y ayer en Cámara de Diputados se aprobó una modificación al primer artículo de la Ley de Adquisiciones, donde se establece que cuando no existan, es un cambio regulatorio que básicamente propone una excepción a las licitaciones públicas en materia de medicamentos, en las que establece la excepción de que podrán adquirirse los medicamentos a través de mecanismos internacionales y no a través de licitaciones públicas nacionales e internacionales abiertas. Sabemos que gran parte de la industria, es un poco conocido que gran parte de la industria farmacéutica que está instalada en México tiene inversión extranjera. De hecho, yo creo que andaríamos por ahí de un 50-50. Pues nada más preguntar si considera que este tipo de acciones regulatorias son ejemplo de su tesis, que pueden llegar a mí me da la impresión de que sí menoscaban la inversión, pero si les pudiera considerar una acción expropiatoria. Y con eso termino mi pregunta y agradezco mucho su atención. Saludos. La respuesta honesta es no sé. Interesante. ¿Tenemos por ahí alguien más con preguntas? Creo que ya no, ¿verdad, Cari? No tenemos nadie más en el chat. Y en Facebook Ok. tenemos.
Yo solo dejaría, Francisco, una reflexión. La verdad es que tendría que seguir dándole vueltas, pero en alguna parte, cuando hablas en tu tesis para poder analizar si existe o no una expropiación regulatoria, hay que pasar por un test de proporcionalidad. ¿Tú crees que la jerarquía de la ley que provoca la regulación impacte en el test de proporcionalidad? A lo que me refiero es, si la reforma fuese a nivel constitucional, ¿dónde quedaría este test de proporcionalidad en la tesis que expones, ¿no? Y la verdad es que solo se me vino a la mente, no podría decir cuál sería la respuesta, ¿no? Gracias, muy buena pregunta. Mira, proporcionalidad es en su sentido fáctico. Y lo que quiere decir es que existe una correlación lógica entre la medida adoptada y el objetivo buscado. Es un régimen semejante, por ejemplo, a medidas precautorias. El caso que más me viene a la mente para citar eso es un caso que no es público, pero ya es el primer caso ICC de arbitraje de inversión de la historia. Y es un caso contra un país del este de Europa que le congeló cuentas bancarias a unos españoles en el contexto de una auditoría. Vi hace rato a mi querido maestro Gil Centeno, que es fiscalista, le llamará la atención esto. Ese caso que para mí fue más fascinante porque fue el primer caso en mi vida que tuve de inversión, yo representé a los españoles. Lo que ocurrió es que estos inversionistas en este país del este de Europa habían chocado por motivos que no abordo con la autoridad. Entonces la autoridad los mandó una auditoría y al auditarlos se encontró que había unas aportaciones de capital que tenían un problema en la aportación, o sea, no estaba totalmente materializado el activo. La aportación es como si dices, voy a aportar un inmueble a la sociedad y haces la asamblea y haces un contrato privado, pero no lo escrituras, faltaba un hito. Y el inmueble, por poner un número, o el activo en cuestión, era de $1 millón y les congeló cuentas bancarias por 20, 30 veces ese monte, privándolos del oxígeno de la operación, y quebró la empresa. Y no solo quebró, sino que todos los contratos que tenía firmados de proveeduría los incumplió y los demandaron y le generó una cascada de litigios, una contingencia muy grande. El tribunal arbitral que conoció de esa controversia sostuvo, esta medida no era proporcional. Porque aún suponiendo que fuera cierto lo que dices, paréntesis, no tenía razón la autoridad fiscal de este país del este de Europa, la medida sí estaba cumplido el requisito, pero aún suponiendo que tuviera razón o que fuera discutible, hubieras de la cuenta bancaria, si tu cuestionamiento era sobre $1 millón, ¿por qué congelaste todo? Esta fue una medida dirigida a lastimar al inversionista y lo que había es evidencia en el expediente que había habido una fricción con la autoridad y se vengó de esa manera. Ese es un buen ejemplo de proporcionalidad, que esté dirigido debidamente o proporcionalmente dirigida la medida adoptada al fin deseado. Y esto se lleva a muchas áreas. Por ejemplo, sí, en el caso de Philip Morris contra Uruguay se demostró que aunque era muy onerosa la medida, era consistente con recuerden que era toda la cajetilla de cigarros, la dejaron sin marca, aunque era muy invasiva y destruía la marca que tiene un valor muy importante de Philip Morris. El resultado era que se observaba una correlación lógica entre el objetivo social buscado, que era atacar. Resulta que en Uruguay tiene un problema tanto de adicción como de costo de seguridad social por fumar, y entonces el Estado tomó medidas muy agresivas respecto de la problemática de fumar. Puede ser exagerado, a lo mejor tú y yo, Juan Carlos, lo hubiéramos hecho distinto, pero no es que es lo más inteligente, es que exista, que no haya una maña detrás de esto. Y no había maña detrás de Uruguay contra Philip Morris. Había un deseo de abordar un problema social delicado. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Si no tenemos ninguna otra pregunta, le pasaría el micrófono a Eli. Pues no me queda más que agradecerle a Francisco su extraordinaria exposición, felicitarlo, la verdad es que muy didáctica, muy interesante y nos deja mucho que reflexionar.
Francisco, nuevamente mi agradecimiento en nombre de la MEDIP y a nombre de la Barra Mexicana, la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Y bueno, también agradecerles a todos ustedes su tiempo, su disposición para estar presentes en esta sesión. Pues yo creo que levantamos la sesión. Muchísimas gracias y que tengan muy, muy buena tarde. Gracias a todos. Muchas gracias. Sí, Juan Carlos, Francisco, todos, saludos. Max. Máximo gusto en saludarte. Francisco.